reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Buenas noches, pueblo de Sánchez. Le damos gracias a nuestro Dios primeramente, luego a todos ustedes por estar en sintonía con Paloma FM y su programa La Sana Doctrina. Como siempre, su hermano y amigo Carlos García, trayendo la palabra de Dios tal como está escrita. Que Dios me lo siga bendiciendo a todos en el nombre de Jesús. En esta noche me siento más que contento por esta oportunidad la cual Dios me regala para así hablar de su grandeza. Que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes y también a nosotros, lo cual aquí estamos, Juan Carlos en los controles, y también el hermano Jape está aquí conmigo y su hermano y amigo Carlos García, tratando de llevar palabra de Dios. Que Dios derrame lluvia de bendición a toda mi gente allá en Yuna, La Lometa, El Catel, La Majagua y Chicharrón, toda mi gente de Agua Buena, Los Mangos, aquí en Sánchez, también Punta Gorda, Arroyo Higuero, Santa Capuza, La Garita, Majagua, Los Corrales, todo lo que es la provincia de Samaná, el país y el mundo. Que Dios siga derramando lluvia de bendiciones. Amén. Quiero inmediatamente, mis queridos hermanos, entrar a lo que es la palabra, pero ante todo no puedo dejar de saludar a mi esposa Reina, también a Petronila Valdés Calcaño, mi madre, también a mis hijos Carola, Lady y Franklin, y a toda mi familia, a todos los amigos, a todos los hermanos. Quiero saludar hoy y bendecir en el nombre de Jesús a Margarita, ahí en los apartamentos, también a su esposo Pablo, gloria a Jesús, y a todo lo demás allá, la hermana Olga, a Nora, a todo lo demás allá en el residencial Sánchez. Así es el nombre natural de los apartamentos, residencial Sánchez. Yo lo conozco por los apartamentos. Por los apartamentos. Cada apartamento tiene su nombre diferente, cada edificio. Ajá. Pero yo creo que residencial completo y los apartamentos así normal. Ah, bueno. Por eso le bendecimos a todos por allá. Inmediatamente vamos a dejar al hermano Jape que salude a su pueblo, su gente, y así estar entrando a lo que es el estudio de esta noche. Dios le bendiga, pueblo de Sánchez. Una vez más está con ustedes Edwin Hidalgo. Que Dios lo bendiga mucho a cada uno de ustedes. Como de costumbre, estamos aquí trayendo palabra del Señor, porque amén. A eso fuimos nosotros encomendados, a predicar el Evangelio. Porque dice Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y después de esto vendrá el fin. Para comenzar, vamos a estar leyendo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de su Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice así: como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso para que requieras alguno que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías, que sean más bien a especulaciones que al plan de Dios, que es por la fe. Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Algunos de ellos, habiéndose desviado, se apartaron en pos de vanas palabrerías, queriendo ser maestros de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman con tanta seguridad. Sabemos, sin embargo, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y conocemos esto, que la ley no ha sido puesta para el justo, sino para los rebeldes e insubordinados, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuanto haya contrario a la sana doctrina, según el evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. A pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo recibí misericordia, porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí teníamos el hermano Pablo a la primera carta que le manda a Timoteo, enseñándole a Jesús. Y algo es que Pablo se cuidaba mucho y cuidaba a Timoteo. Como Timoteo era un pastor o un evangelista joven, cuídate, óyeme, permanece lo que te hemos enseñado. Amén. Y algo que tenemos es que tenemos a la hermana Olga ya conectada por las redes. También quiero decirles, mis queridos hermanos, que algunos sacar de error a algunas personas. En el comentario de anoche, hay una persona, incluso está conectada, exigió que cuál era el tema y por el camino yo venía analizando, ¿y cuál fue el tema que Jesús le puso al mensaje cuando le llamó hijo del diablo a los escribas y fariseos? ¿Cuál fue el tema que Jesús le puso Juan cuando dijo generación de víbora? Ellos ponían algún tema cuando iban a hablar de la Biblia. No, ellos se iban directamente a lo que ellos querían decir. Ah, bueno. Entonces, hay religiosos que han aprendido tanto de las religiones que cuando ven algo diferente, los hallan extraños. Wow, ¿por qué no se le pone el mensaje al tema de esta noche? Yo nunca le he puesto aquí mensaje y creo que predico la palabra. Pero hay personas, porque algo que yo siempre he aprendido, que el Espíritu va a hablar con quien Él quiera. El Espíritu sabe a quién le va a hablar esta noche. Claro. Yo simplemente soy un colaborador, usted también, un instrumento de Dios, pero el que está dentro de nosotros es que va a hablar. Amén. Entonces, algo es que debemos entender, y por eso he permanecido en la palabra y nunca voy a cambiar el mensaje que predico, ya que viene de la Biblia. ¿Por qué? Porque nadie hasta ahora mismo me ha hecho pasar vergüenza demostrándome con la Biblia que yo estoy errado. Sino que dije, no, tú estás errado. Algunos, gente que no estudia bien la Biblia, gente que solamente están por ahí con una barra y no sé cuántas cosas más. Pero yo lo entiendo, porque ellos no han aprendido nada y están como Saulo. Saulo no conocía a Dios. Exacto, y se comportaba de esa manera con los cristianos. Sí, entonces, el espíritu que tenía Saulo, ¿usted cree que está en el infierno? Está por ahí entre mucha gente siendo celosa con su religión. Óigame. Entonces, el tema es igual que quiero aclarar, porque debo defender este ministerio. Yo anoche dije que una persona me profetizó 2 veces de que yo no iba a estar aquí en esta emisora. Él dijo por las redes públicamente que él no ha dicho eso. Yo le voy a demostrar a él, porque había muchos testigos y eso se recalcó, y por eso se quitó el nombre de profeta. Entonces yo digo que cuando una persona desmiente, o sea, no dice, o dice que no dijo una cosa diciéndolo, yo creo que tiene el padre de la mentira adentro. Porque como una persona dice que él no ha dicho eso, cuando verdaderamente lo que tiene que decir, yo me equivoqué, o pedí perdón, o lo que sea.
Pero vuelvo y le digo, es muy peligroso usted decir mentira. Y más usando el nombre de Dios en vano, diciendo que Dios le dijo sin Dios haber dicho nada. Eso sí es peligroso. Entonces, como hay muchas personas que leen los videos y todo lo que yo publico por aquí, por las redes, le voy a demostrar a esa persona y hasta describir que en su propio templo, su propia religión, le voy a demostrar que sí él lo dijo y va a quedar en mentira. Ah, pero hermano, y usted se atreve a decir, que el espíritu que tenía Pablo lo hacía. Llevaba a Pablo a la sinagoga a demostrarle a la gente que ahí lo que había era engaño. Y discutía con los maestros, con los estoicos y todo esto. Y algo que sí debemos ser, hermano Hidalgo, es ser celoso con el evangelio, defender el evangelio hasta aún dando nuestra vida, porque solamente así la encontramos, entregando nuestra vida. Ahora el que la ama la perderá, pero el que la entrega por el evangelio la hallará. Entonces, quiero decirle a Kelvin que para predicar el evangelio de Cristo no hay que tener temas, sino decir, escrito está. Escrito está. Y cuando vayan a corregir, señores, la primera de Pedro 4:11 dice, yo quiero que usted me lo lea, yo voy a dar unos cuantos textos bíblicos. Primera de Pedro 4:11, ¿qué es lo que dice? Primera de Pedro 4:11. Dice así: si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios les da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora váyase a segunda de Juan, verso 9. Segunda de Juan, verso 9. Sí. Dice, todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene el Padre y también al Hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribirle, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta. Más bien, espero estar con usted y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Ahora váyase a lo que dice segunda de Timoteo 3, verso 16 en adelante. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Pero váyase a Proverbios, capítulo 5, verso 6. Proverbios 5, verso 6. 30, capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice así: probada es toda la palabra de Dios. Él es escudo a los que en él se refugia. No añadas a sus palabras, no sea que te reprenda y seas hallado mentiroso. Muy bien. Ahora, cuando hablemos por la palabra. Es mucha cosa, porque algo que quiero también aclararle a los amigos y hermanos que nos escuchan. Aquí no avanzamos solamente a la palabra, no a doctrina religiosa, no a lo que usted está acostumbrado a escuchar por ahí. Aquí se va a decir muchas cosas que para mucha gente es extraño, hermano. Pero cuando nos vamos a la Biblia, por ejemplo, hoy decir, por ejemplo, que no hay que hacer templo para adorar a Dios, eso es algo extraño.
Exacto. Óyeme, es decir, que no se debe hacer templo. Un pastor me preguntó, Jape, ayer en la terrena, así en la televisión. Me dijo, varón, hacer un templo para adorar a Dios, ¿es pecado? Yo le contesté, bueno, yo le voy a contestar con otra pregunta. ¿Lo que está bien está mal? Me dijo, no, lo que está bien está bien. Ahora, lo que está mal está bien. Me dijo, no, lo que está mal está mal. Ahora la pregunta es, ¿con qué se hace un edificio de eso? Me dijo, con dinero. ¿Qué clase de dinero se recauda para hacer esos edificios? No, los hermanos, digo, mire, usted no va a hablar toda la verdad. Usted no va a hablar la verdad, pero yo lo voy a ayudar. Mira, ahí se rifa, ahí se pide, ahí se vende. Porque si Cristo destruyó algo para luego mandarlo a edificar, ¿qué significa eso? Se contradice ahí. Manito, porque se manda a destruir algo, vuelve a todo el que edificar. predica que hay que congregarse en casas, lo va a encontrar loco. Le va a llamar loco porque de a dónde se viene esta doctrina que hay que congregarse en casa. Si a ellos, al mundo entero se le ha dicho que hay que ir a la iglesia, pero no hay iglesia. Y se considera que ese es el lugar de adoración a Dios, cuando en realidad, cuando Jesucristo estaba hablando con la samaritana le dice a Jesús, nosotros creemos que Dios se debe adorar en este monte, pero ustedes dicen que a Dios se debe adorar en Jerusalén. ¿Sabe lo que Jesucristo le responde a la samaritana? Ustedes adoran lo que ustedes no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, llegará la hora en que ni en este monte, ni en Jerusalén, que en Jerusalén era el que estaba el templo, el templo que Dios le había dicho a Moisés, edifícame, sí, porque ahí habitaré en medio del pueblo. Dice que ya no es necesario eso, sino que ahora Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, él dice, llegará el tiempo que no. Exacto, que no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, que en el tiempo que estaba se adoraba a Dios en los dos lugares. Exacto. Pero él dijo, llegará el tiempo que ni en este monte, ni en el templo, ni en Jerusalén se va a adorar a Dios. Pero todavía hay gente que está construyendo. El velo fue roto y hay gente que están gastando cientos de miles de pesos para poner un velo en los edificios. Pero también la Biblia le llama sinagoga de Satanás a esos edificios. Y la gente los halla extraños cuando usted le llama sinagoga de Satanás a todos esos edificios. Lo dice Malaquí, Apocalipsis. ¿Por qué? Porque solamente están leyendo. Hidalgo, usted ha visto los manuales que se usan en las religiones para traer la doctrina, un versículo aquí, otro por allá, y hacen un sancocho, y incluso que ni siquiera lo explican como está escrito, sino que se imaginan tales cosas. Una vez yo estaba leyendo uno, y digo, pero ven acá, pero ni siquiera el contexto va con este texto, y qué es lo que... Entonces vuelvo y le digo, son cosas que para la gente va a ser extraño. Tú no ves que cuando aquí sale Carlos García diciendo que dos personas unidas en una casa están casados, todo el mundo, yo tengo que coger la Biblia, que algunos me han entendido, hasta abogados, y me han dicho, varón, ahora entiendo. Uno tiene que sentarse a explicarle esto y lo otro, porque aún leyéndole la Biblia, porque la fornicación, hermano, usted sabe que muchos hablan de unión libre y eso no es bíblico. Otros hablan de amacebado. ¿Usted ha oído esa palabra? Sí. De que dos personas que no han ido al estado civil, donde un sacerdote o donde un pastor, para que lo casen, de que está amacebado. ¿De a dónde viene esa mentira? El amancebado lo he escuchado decir de los mismos católicos. Que una persona que no se casa, o sea, no se casa por la iglesia católica,
es un amancebado. En aquel entonces, cuando existía el primer matrimonio legalizado, ese se conocía como el matrimonio canónico o el matrimonio eclesiástico, donde a la Iglesia Católica se le dio un poder para poder casar a la persona. Pero esa ceremonia solamente podía ser realizada con personas bautizadas por la Iglesia Católica, que incluso los católicos no me dejan mentir en eso, que ellos saben que es así, que esa historia fue verídica. Pero ¿qué pasó? Los pastores de hoy en día, cuando hacen un prejuicio sobre las personas que están unidos, un ejemplo, en unión libre, como ellos lo interpretan, dice que no, que esas personas que están unidos así están en pecado. Pero lo que ellos ignoran, que hasta el mismo Estado Dominicano reconoce ese tipo de relación. Sí, porque Juan Carlos o cualquier pareja que no tenga una licencia de matrimonio, los reconoce el Estado como marido y mujer, como casados, porque hay que partir por mitad los bienes. Exacto. Tiene el mismo derecho una mujer sin licencia que con licencia. No como antes, que la mujer no tenía derecho ni siquiera a la ropa. Ya no. Incluso tiene más derecho que uno en las leyes. Ahora, vuelvo y te digo, para mucha gente esto es extraño. Ahora, tú lo invitas a tratar esos temas y no quieren. Exacto. Mira, yo quiero aclarar algo sobre eso. Mire, consideremos de que es así como dicen los pastores, de que supuestamente que el que no está casado por el matrimonio civil está en pecado. Pero vamos a ir en qué fecha fue que se fundó o se legalizó por primera vez el matrimonio civil. Entonces, si ese matrimonio se legalizó, vamos a suponer, a partir del siglo XVI en adelante, entonces quiere decir que antes de esa fecha todos se perdieron porque todos estaban en fornicación. Seguro. No, hasta Abraham y Sara. Entonces yo quiero hablar de algo parte de la historia. ¿Por qué? Porque hay mucha ignorancia y se supone que una persona que está a cargo de muchas personas cuando se reúnen tiene que ser responsable de lo que enseña. Por ejemplo, la evolución de la boda desde la antigua Roma. Mire qué dice aquí. La evolución de las bodas desde la antigua Roma a la actualidad, tras la caída del Imperio Romano y el auge de la Iglesia Católica en la Edad Media, se impone un nuevo concepto de matrimonio. Por primera vez en Occidente, el matrimonio se convierte en un sacramento cristiano. Por primera vez, dice, la realeza de la época organizaban los enlaces nupciales en función de su poder y de su patrimonio, como una especie de alianza social de poder entre familias. Y sigue diciendo, en el siglo XVI, el protestantismo, oiga esto, el protestantismo anuló este sacramento y se dio al Estado el registro matrimonial, lo que hoy en día se conoce como el matrimonio civil. Y sigue diciendo, ya en el 1875 se instaura lo que es el matrimonio civil y a su vez la separación entre religión y Estado. Este acontecimiento cambió por completo la manera en que se celebraban las bodas, pues más allá de los dotes y la religión, lo verdaderamente importante son los enamorados y la celebración de su unión. ¿Sabe cómo fue que surgió esto, hermano Carlos? Como muchas personas querían supuestamente legalizar su matrimonio y la condición para usted legalizar ese matrimonio, la Iglesia Católica le pedía a usted de que usted sea bautizado por la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Como usted no era simpatizante de la Iglesia Católica y usted quería realizar eso y la Iglesia Católica le negaba eso, entonces las personas interpretaban eso como una violación a su derecho. Y por esa razón ellos por su propia cuenta, los reyes, comenzaron a separarse de la Iglesia Católica. Es decir, la separación del Estado y la religión. Y por eso hoy en día nos encontramos con el matrimonio civil. ¿Por qué? Porque la persona hoy en día dice, que el que no está casado a través del matrimonio civil ya está en pecado. Pero entonces, anterior a eso, había otro tipo de matrimonio, que era el matrimonio canónico. Entonces, si usted dice, no, porque hay que obedecer la ley de los hombres, entonces usted tenía que someterse al Papa en aquel entonces, porque el Papa le decía, usted tiene que ser bautizado para nosotros poder autorizarle ese sacramento a usted. No, pero hay otra cosa, que hay un grave error. Búsquese a 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5. Sí.
verso 11. Primera de Corintios capítulo 11, 5. 12 y 13. 11, 2 y 3. Sí. Dice así: pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea inmoral, sexual, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni aún coman. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? No juzgan a los que están adentro, pues a los que están afuera Dios los juzgará. Pero a quien dice, pero quiten al malvado de entre ustedes. La Biblia Reina Valera dice: si alguno de ustedes fuere fornicario, maldiciente, borracho, ladrón, Sí. ni aún coman con ellos, ni se junten con ellos, ni anden con ellos. Entonces yo me pregunto, si hay un hermano dentro de cualquier religión y es fornicario, ¿qué debe hacer, hermano Jape, los hermanos con esa persona? Según Ni siquiera el juntarse. orden bíblico. Sí, ni siquiera juntarse, como dice la Escritura. Ni siquiera a juntarse con ellos, ¿no? Exacto. Entonces, léalo aquí, hermano Jape. ...11, 12 y 13. Dice así: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, él le hace una pregunta a ellos. ¿Podré yo juzgar a los que están fuera? Pues, primero los que están dentro. Ahora, si hay un fornicario entre nosotros, ¿podemos andar con ellos? No, ¿Podemos juntarnos con ellos? No. ¿Comer con ellos? ¿Podemos cogerle las ofrendas, tampoco. los diezmos, las aportaciones que traen? O sea, eso es considerando si verdaderamente que una persona que está casado en unión libre o se llama matrimonio de hecho, fuera un fornicario, entonces no puede andar con ese ¿Tú tipo de sabes lo que personas. me ha dicho esa persona mía, cuando yo le leo eso? No, varón, porque la misericordia, esto, el otro, pero dice que no se junten. ¿Y quién que manda, Dios o yo? Es Dios que lo manda. Entonces dice que si entre nosotros hay alguno que llamándose hermano fuera fornicario, que no se junte con ellos. Entonces ahí hay un espíritu de error en totalidad, porque si hay un orden en la Biblia, que no nos juntemos con los fornicarios, y le cogen el diezmo, la ofrenda, comen con ellos, andan con ellos, y le llaman hermano, porque una de las cosas que Dios más aborrece es la fornicación. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y yo quiero dar una aclaración de lo que significa la palabra fornicación, porque hay muchas personas que están enseñando un error dentro de las iglesias. Por ejemplo, aquí vemos que la palabra fornicación viene de la palabra latín, que dice fornicari. Significa tener relaciones sexuales con una prostituta. Dice que deriva de forni. ¿Sabe lo que era la forni? La forni era la arcada que estaban debajo de los puentes del Imperio Romano. Usted sabe que en los puentes del Imperio Romano había como un arco, que ese arco estaba en la estructura de las columnas. Cuando la columna sube hacia arriba, usted ve como un arco. Eso le llamaban la forni. Entonces, ¿qué quiere haber dicho con esto? Que en aquel entonces, como explica aquí lo que significa la palabra fornicación, era donde las prostitutas esperaban a su cliente para poder hacer su servicio. Entonces, esa palabra fornicación pasó a llamarse una relación sexual fuera de matrimonio, porque eso es lo que significa. Porque si una persona
tiene relaciones sexuales con una prostituta, obviamente es una relación sexual fuera de matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay un vínculo conyugal ahí. Entonces, mire qué dice aquí. Dice aquí, zona abovedada donde habitualmente se apostaban las prostitutas romanas, burdel, en un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Es decir, aquella relación sexual que se dé entre dos personas que no están unidas por un vínculo conyugal. Aquí podemos ver claramente que si una prostituta se unía con un hombre, obviamente eso no era un vínculo conyugal, por eso era una relación sexual fuera de matrimonio. Pero Pablo dice lo contrario. Yo quiero que usted me lea 1 Corintios, aquí mismo. 1 Corintios 15, 16, 17. Dice aquí. Hablando del contexto que él leyó. Exacto. Sí. Pero antes de yo leer eso, yo voy a leer a partir de versículo 7. A partir del versículo 2. Capítulo 6. Capítulo 7, versículo 2. Y luego yo salto al versículo. el capítulo 6. Hablando sobre la fornicación. Ok, pero yo quiero leer el versículo 2 que dice así. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es decir, que cuando usted tiene su propia mujer, usted no está en fornicación. No está en fornicación. Dando a entender de que ellos, al unirse con rameras, estaban en fornicación. Por eso dice las escrituras ahí, huir de la fornicación. Es decir, que no sigan relacionándose con prostitutas. ¿Por qué? Porque cuando tú te unes a una mujer, ya eres una carne con ella. Exacto. Ya tú hiciste un pacto con ella, aunque sea una ramera. Ya tú te casaste con esa ramera. Pero el hombre de Dios no debe casarse con una ramera, sino con una persona que también sea guardada para el Señor. Vamos a leer lo que dice el capítulo 6, versos 15, 16, 17. Versículo 17. 15 al 17. Dice así. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. En ninguna manera. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y dice claramente, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, puede ser cualquiera, dice, está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ve, el único pecado que sale de adentro es la fornicación. Hay gente que habla de la fornicación, ni siquiera entiende qué es lo que el único pecado que no viene de afuera. Todos los demás pecados vienen de afuera, del cuerpo. Pero la fornicación viene de adentro. Exacto. Mira, y a propósito de eso, yo quiero leer. Otra gente dice que el adulterio y la fornicación es la misma cosa. No. No es la misma cosa. No. Usted sabe que un hombre sin mujer puede fornicar. Y un hombre con mujer también puede fornicar. ¿Sí? Aún con licencia, para ponérselo más fácil así, puede fornicar cualquier persona. Entonces, eso de llamarle fornicario a dos personas que están casadas conforme al Evangelio de Cristo, no están en fornicación. Y es una acusación falsa. Exacto, eso es decir, que eso es juzgar sin justo juicio. ¿Por qué? Porque hay un vínculo conyugal, los dos se han jurado fidelidad y viven juntos. Entonces, la mujer no se está prostituyendo, ni el hombre tampoco, porque los dos están, es decir, los dos están enamorados y hay un vínculo conyugal, pero no en el caso de que un hombre, cuando va a un lugar a tener relaciones sexuales con una prostituta, ahí sí hay una fornicación. Eso es fornicación. ¿Por qué? Porque la ramera no es de él solo, sino que se liga. Exactamente. ¿Por qué viene la palabra ramera? Es donde todo el mundo las toca, donde todo el mundo va y goza de ella o come de ella. Es una ramera. Pero una mujer que es una bueno, hasta una ramera es una óyeme, la unión de dos personas, hasta de dos hombres. Óyeme, hasta de dos hombres. Mira este ejemplo. Yo voy a leer. Porque dice, los dos serán una sola carne. Mire este ejemplo del libro de Apocalipsis, capítulo 17. Dice, condenación de la gran ramera. Un ejemplo aquí, vemos que aquí se menciona una gran ramera. ¿Y qué dice?
Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está centrada sobre muchas aguas. ¿Y qué dice? Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí vemos que fornicación, en el sentido espiritual, es cuando una persona adora muchos ídolos. Sí, eso es fornicación también. Incluso hasta, por ejemplo, nosotros 3 estamos aquí y Juan Carlos me venera más a mí que a usted. Eso es una idolatría. Exacto. Es una idolatría. Y amar el dinero también, porque dice no puedes amar a 2 señores, a Dios y a la riqueza, entonces tú te conviertes en un fornicario también. Es tan tal que cuando vemos dentro de las religiones, y yo lo digo claro, dentro de las religiones están venerando al templo, igual que los escribas fariseos, al pastor hoy se está venerando, incluso se celebra el Día de los Pastores. Nadie quiere ver a su pastor andando a pie, ni viviendo en una casa alquilada, ni tampoco vestir cosas. Entonces yo le hago las preguntas a ustedes. ¿Eso es idolatría, sí o no, cuando hay asesión de personas? Claro que sí. Eso es asesión de personas. Exacto. Incluso yo fui una vez a un culto en Aguabuena y a mí me dieron mi jugo en un vaso, en una copa grande, y a los otros hermanos en vaso cervecero. ¿Cómo hace? Y yo me sentí reprendido. No reprendido, sino que tenía que actuar. En el momento yo no dije nada, pero me tocó otro culto otro día. Me fui a Santiago 2, donde dice que cualquiera que haga asesión de personas le es pecado y queda convicto ante la ley de Dios. Entonces, también, ¿qué usted cree que si entra un rico con anillo de oro y decir, ven, siéntate en buen lugar, y entra un pobre con ropa andrajosa y decir, quédate allá parado? Eso no es... Asesión de personas. Eso es idolatría. Sí. Eso es idolatría. Entonces, yo creo que los asientos que los compraron los hermanos, porque a veces hasta el pobre aporta para eso. Sí, Y la ofrenda que usted da es para comprar esa silla. Sí. Yo creo que no puede haber sillas especiales. No creo que pueda haber. Ahorita dice que uno está tirando puya. No, porque es que eso es así. Es Eso que así. No, porque en las redes Oye, veo a algunos diciendo que uno eso- está tirando puya. Es que Eso yo lo esa he visto es la en par de iglesias que doctrina. yo he ido. Y no aquí en Sánchez, porque aquí en Sánchez yo he visitado pocas iglesias. Fuera de aquí, en Jaina y esos sitios, yo he andado en una cuanta iglesia. Y yo he visto eso. Que incluso hay sillas que nada más se siente esa sola persona adelante. Sí. Si esa persona no ve esa silla, no se sienta nadie. Entonces no creo que son hermanos, no creo que Dios existe en ese lugar. No, porque donde está Dios tiene que haber libertad. Yo creo que Exacto. No puede haber, tiene que haber una igualdad. Exacto. Yo quiero leer Gálatas 3:26, que dice así. Así que todos son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y esa es la igualdad. Aunque hagamos diferentes funciones, pero somos uno. Somos y uno. no hay uno que esté por encima de los demás. Incluso cuando Jesús y el mismo Pablo enseña sobre la iglesia, comparándola con el cuerpo, dice que los miembros del cuerpo menos importantes son los que mejor vestimos. Exacto. Y los que mejor cuidamos. Oye, ¿cómo es? Entonces, veo a Jesús hacer un ejemplo cuando estaba predicando en el monte, que le siguieron 5,000 hombres, aparte de los niños y las mujeres. Él manda sentar al público y le dice a los discípulos que vaya y le lleve la comida a cada uno por allá, el pan y el pez, para que coman. Pero usted cree que uno en esta carne, se va a esforzar para darle comida a 5,000 que no le va a decir hagan una fila?
hagan una fila y los líderes de ahí sentaditos ahí. Y cuando viene a ver, saca ustedes mismos su comida. Jesús lo que dice es que incluso lo que sobró, le dijo a los discípulos, vayan ustedes y recógenlo. ¿Quién fue los últimos que comieron en ese grupo ahí? Los apóstoles. Pero mire esto, es Oye, que Jesús... los últimos que comieron, y ahí había gente impía, ahí había de todo. Es que Jesús da una enseñanza de humildad porque él, siendo el maestro, el mayor entre los discípulos, él dice la Escritura que él en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces vemos que Jesucristo, siendo el maestro, él lavó los pies a Pedro. ¿Y que Pedro le dijo? No, Señor, pero no haga eso. Dice que si no le permitía hacer eso, no tenía parte con él. Porque Jesucristo quiere darle un ejemplo a los discípulos que el que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser un servidor. Si Entonces Pedro, eso se ha perdido hoy en día. Servir por amor. Si Jesús no le lavaba los pies a Pedro y Pedro se quedaba así, imagínense el problema que iba a haber ahí, porque Pedro se iba a crecer y era otro que le iba a lavar los pies a él. Pero ahí él puso que él le lave los pies a los demás. Exacto. El Señor lavando los pies a sus seguidores. Y dice, y en cuántas veces lo hagan, háganlo ustedes con los demás. No los demás, con los de ustedes. Y vuelvo y le digo, hermano Japo, ¿estaría yo equivocado cuando yo le digo a los hermanos que no me den de su bienes? No, usted no está equivocado y yo le voy a decir por qué. Dígame. Yo voy a leer lo que dice el apóstol Pablo para que usted vea, y esto es muy importante que nosotros prestemos mucha atención. Lo que dice el apóstol Pablo, mire que dice aquí. Dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1. Mire cómo el apóstol Pablo habla, mire. Por favor, sopórteme aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que le pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. Mire para que usted vea lo que está pasando hoy en día. Dice, también ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y le habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Pero yo no soy menos importante que los que vinieron después y que se creen unos súperes apóstoles. Y dice, aunque yo no hablo tan bien como ellos, sé tanto como ellos. Y lo he demostrado una y otra vez. ¿Cuál fue mi pecado? Lo único que hice fue anunciarle la buena noticia de Dios sin cobrarle nada. Me resté importancia. Oye como el apóstol Pablo él dice, me resté importancia para dársela a ustedes y para servirlo y ayudarlo. Recibí dinero de otras iglesias y dice, cuando estuve entre ustedes y necesité algo, nunca les pedí que me ayudaran. Los miembros de la iglesia en la región de Macedonia llegaron y me dieron lo que necesitaba. Traté de que ustedes no tuvieran que molestarse por mí y así lo seguiré haciendo. Así como estoy seguro de que conozco la verdad de Cristo, también estoy seguro de que en toda la región de Acaya nadie me quitará esta satisfacción. Pero no digo esto pero no digo esto porque no los quiera. Dios sabe que los quiero mucho. Voy a continuar hasta ahora sin recibir dinero de ustedes. Así esos falsos profetas no podrán sentirse importantes. Andan engañando a la gente diciendo que son apóstoles de Cristo y que sirven a Dios al igual que nosotros, lo cual no es extraño. Hasta Satanás se disfraza de ángel de luz y también sus ayudantes se disfrazan de gente que hacen el bien. Pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones. Vuelvo a repetirles, no quiero que me tomen por loco. Y aunque lo estuviera, acépteme así para que pueda sentirme un poco orgulloso. Voy a decirle algo, pero no de parte de Dios. Reconozco que hablar bien de mí mismo es una locura, pero ya
Pero que hay tantos que hablan bien de sí mismos, ¿por qué no voy a hacerlo yo también? Ustedes son tan inteligentes que con mucho gusto soportan a los locos. Hasta aguantan a quienes los tratan como esclavos y se aprovechan de ustedes. Sí. A quienes los engañan y desprecian y a quienes los golpean en la cara. Sí. Me da vergüenza decirlo, pero nosotros no nos atrevimos a tratarlos así. Pero ya que otros se atreven a presumir, yo también lo voy a hacer, aunque sea una locura. Si ellos son hebreos, yo también lo soy. Soy israelita, yo también. Soy de la familia de Abraham, yo también. Son servidores de Cristo, yo también lo soy. Aunque sea una locura decirlo. Yo he trabajado más que ellos. He estado preso más veces, me han azotado con látigo más que ellos, y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces las autoridades judías me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con vara. Una vez tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. Y aquí vemos que con todo eso... ¿Cuál fue el capítulo que usted leyó? Esa se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Váyase buscando ahí primera de Timoteo, capítulo 5, que hablando el mismo Pablo fue el hombre enviado a nosotros los gentiles. Y quien nos doctrinó a nosotros y quien nos enseña fue Pablo. Y Pablo ahí está defendiendo su ministerio, porque otros venían con la circuncisión, con la ley y todo esto. Y se creían superapóstoles. Superapóstol. Y por eso Pablo hasta los reprendió a ellos. Y le está explicando a los hermanos que lo que él le ha enseñado es la verdad. Y ellos se están desviando, dejándose meter las leyes y todo eso, como está en el mundo entero equivocado con las leyes. Y el apóstol Pablo no estaba pecando con eso, porque el apóstol Pablo estaba criticando esas malaciones que estaban haciendo ellos. ¿Qué dice primera Timoteo? Léalo del primer verso. Primera de Timoteo. Dice así: no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Repita eso. ¿Cómo debemos tratarnos dentro? ¿Cómo se debe hacer? Dice así: no reprendas con dureza al anciano, sino exhórtalo como a padre. A los más jóvenes como hermanos. Dice, a las ancianas como a madres, y a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que realmente sean viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprenda primero a ser piadoso con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Ahora bien, la que realmente, dice, la que es realmente viuda y que ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y persevera en súplicas y oraciones de noche y de día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Léase el verso 8. El verso 8 dice así: si alguien no tiene cuidado de lo suyo, y especialmente lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que ese versículo dice que uno debe cuidar primero lo suyo, y especialmente lo de su casa. Pero yo veo gente que descuida su casa para cuidar la casa de nosotros los pastores, porque están contentos de que la casa de nosotros los pastores esté con un de todos, mucho alimento, casa buena, casa de todos, y la casa de ellos están diéndose a pedazos. Entonces, ¿qué dice ahí? Que es peor que un incrédulo el que hace eso. ¿Y qué usted cree cuando Pablo dice que los hijos no amontonan para los padres, sino los padres para los hijos? Explíqueme algo de eso, hermano Harpe. Bueno, vemos que los padres
por amor a sus hijos, ellos amontonan riqueza. ¿Para qué? Para que los hijos puedan heredar esa herencia y puedan disfrutar de esa herencia. Pero hay algo que debemos Para que recalcar. usted busque el contexto. Pablo dice, yo voy a ustedes, a los corintios, y llevo mi propio dinero porque no les quiero hacer carga a nadie. Porque Exacto. los hijos no amontonan para los padres, sino los padres para los hijos. Pero hermanos, el tiempo se ha terminado. Se ha acabado. Se ha acabado. Juan Carlos, ¿quién amontona para los hijos? El padre. No los padres para los hijos. ¿Tú sabes qué significa eso? Y lo voy a decir breve. Que nosotros los pastores debemos amontonar para los hijos. Y nos lo dejaron como ejemplo los apóstoles. Sí. No la oveja amontonar para darle a su padre. Y Pablo dice, ejemplo hemos sido para no ser carga de nadie. Entonces, nada, pero mañana es otro día. Si Dios quiere, estaremos aquí. Vamos a tirar los comerciales y luego vengamos con algo más, que sean 15 minutos, 20 de algo más. Sigamos hablando algo más. Vamos a tirar Hoy. los comerciales, sí, Sí. ahora mismo. No se vayan los bueno. radioescuchas. No se vaya, que esto va, sigue. Esto va a continuar porque esto está profundo. Amén, amén.